presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Se cumplen 60 años de la segunda intervención militar de Estados Unidos a la República Dominicana. Y como hemos venido tratando hace días, el tema de la Revolución de 1965, este capítulo de la presencia militar de Estados Unidos en nuestro país, la primera había sido en el 1916 y la excusa en esa ocasión había sido cobrarse las deudas, el control de las aduanas de República Dominicana para cobrar deuda que habían hecho los gobiernos dominicanos desde finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En el 1965 la intervención estuvo justificada, pero entre comillas siempre, ¿no? Estuvo justificada, bueno, y por la Fuerza Interamericana de Paz, formada por soldados de varios países, por la defensa de ciudadanos estadounidenses, pero un poco más subrayado y en negrita, como dice uno, para evitar que triunfara el comunismo en la República Dominicana, evitar una nueva Cuba, como se dice en todos los libros de la época. Un repaso al golpe de Estado contra Juan Bosch, la guerra de abril del 65 y el rol que jugó la prensa en esa crisis. Y ya hemos dicho que el derrocamiento ocurrió en el 1963, el 25 de septiembre. Los sectores progresistas de las Fuerzas Armadas, con el respaldo de una parte significativa de la población civil, exigían la restitución de Juan Bosch en la presidencia que había ganado sus elecciones. Valorando su papel como líder del Partido Revolucionario Dominicano y el compromiso con un proceso de democratización institucional. El PRD de ese tiempo estaba comprometido con esa causa. En el contexto del 28 de abril de 1965, arribó a Santo Domingo la Fuerza Interamericana de Paz, una coalición militar integrada por efectivos de varios países, miembros de la Organización de Estados Americanos, aunque con una abrumadora mayoría de las tropas de Estados Unidos. Bajo la justificación de proteger vidas de sus ciudadanos residentes en el país, el presidente estadounidense Lyndon Johnson decidió intervenir militarmente en Quisqueya, enviando marines para sofocar la revolución iniciada por el pueblo dominicano 4 días antes, inició el 24 de abril, que con el pasar del tiempo sumarían 42,000, dice este texto de un periodista del Diario Libre. ¿Qué encontraron los extranjeros? Desde su entrada a la capital, las fuerzas interventoras encontraron resistencia por parte de los combatientes constitucionalistas, quienes defendían el retorno al orden democrático interrumpido por el golpe de Estado. A pesar de esta oposición, las tropas extranjeras lograron establecer posiciones estratégicas que le permitieron dividir la ciudad en 2 zonas de control, la ciudad de Santo Domingo, 2 zonas de control, debilitando así el avance de los constitucionalistas y obligándolos a replegarse en varios frentes. Como parte del nuevo orden impuesto, se conformó un gobierno provisional alterno al liderado por el presidente Francisco Alberto Camaño. Camaño fue juramentado por el Congreso como presidente de la República. Este nuevo organismo fue denominado Gobierno de Reconstrucción Nacional y estuvo encabezado por Antonio Inver Barreras, designado como presidente con el respaldo de sectores que promovieron la intervención. O sea, Inver Barreras contó con el apoyo de Estados Unidos y con los sectores conservadores del país. Los enfrentamientos se prolongaron hasta el 31 de agosto de 1965, fecha en la que se alcanzó un acuerdo de tregua entre las partes en conflicto.
Tras este cese de hostilidades, la mayoría de las fuerzas estadounidenses comenzaron a retirarse y las labores de mantenimiento de la paz fueron asumidas por tropas brasileñas. No obstante, una presencia militar norteamericana permaneció en territorio dominicano hasta septiembre de 1966. Estuvieron aquí hasta que garantizaron el triunfo de Balaguer. Papel jugado por la prensa. A nivel nacional, los medios de comunicación dominicanos jugaron un papel determinante en el desarrollo del conflicto en abril de 1965. En un contexto marcado por la Guerra Fría y el temor del avance del comunismo en América Latina. Muchos periódicos, emisoras de radio y canales de televisión fueron utilizados como instrumento de desinformación o se alinearon con los intereses de los sectores conservadores, empresariales y militares. Claro, había una guerra y no había forma de ser imparcial en ese momento. Estos medios difundieron activamente una narrativa que etiquetaba al movimiento constitucionalista como una amenaza comunista, en sintonía con el discurso hegemónico de los Estados Unidos. Esta representación no solo buscaba justificar la intervención militar extranjera ante la opinión pública, sino que también respondía a una lógica geopolítica regional en la que la estabilidad y el control ideológico eran considerados prioritarios, incluso por encima de la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano. La Revolución del 65 puso a prueba la fortaleza y la independencia de la prensa en el país. La intensidad de los eventos obligó a suspender las ediciones de los diarios en uno de los momentos más críticos del conflicto, cuando la población más necesitaba información precisa y objetiva de la situación. La última edición de los periódicos capitalinos fue publicada el 28 de abril de 1965. A partir de esa fecha, debido al deterioro de la situación, la intervención militar de Estados Unidos, que dividió la capital y otros factores relevantes, los diarios tradicionales cesaron su publicación. El Listín Diario y El Caribe no volverían a circular hasta el 2 de noviembre de 1965, es decir, desde el 28 de abril hasta el 31 de agosto no hubo publicación de esos diarios. En los primeros días de mayo resurgió el diario La Nación, que se convirtió en el vocero de la causa constitucionalista y se mantuvo en circulación hasta el 24 de octubre de ese año. Una semana después, también en la zona controlada por los constitucionalistas, comenzó a publicarse el periódico Patria, que representaba a los combatientes constitucionalistas. Su última edición salió el 15 de noviembre de 1965. Del lado del Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por el general Antonio Inver Barrera, circulaba el diario La Hoja, que se presentaba como un medio democrático y popular. Su primer número fue publicado el 19 de mayo de 1965 y su circulación se extendió hasta mediados de 1967. Es importante destacar el valioso papel desempeñado por los corresponsales de prensa extranjera, muchos de los cuales llegaron junto con los primeros marines estadounidenses que desembarcaron para evacuar a sus compatriotas. Gracias a ellos, el mundo pudo obtener una versión más clara de lo que sucedía en Santo Domingo durante aquellos días. Claro, si hubiera sido por la prensa dominicana, era imposible que el mundo supiera, porque fue ahogada por la intervención. La prensa, durante la Guerra de Abril, no aspiraba a la imparcialidad. Cada bando utilizaba los medios para promover su causa, ya fuera motivando a los combatientes constitucionalistas o respaldando al gobierno contrario. En ambos casos, los periódicos respondían a intereses militares, propagandísticos y políticos de las partes enfrentadas. De manera que todo este asunto de la Guerra de Abril, y que esto debiera tratarse con más a menudo y con mayor interés, porque la historia dominicana tiene como cuestión principal algunos capítulos
Pero estos pasos de convulsión, pero de resistencia y de hacer prevalecer el interés nacional, el interés de la República Dominicana, ha sido tratado, como se dice en el lenguaje popular, con paño tibio. A las aulas los estudiantes no han recibido como se debiera estos textos de historia, porque todavía, y quizá a eso se deba la ambigüedad de las autoridades dominicanas, autoridades de educación, porque todavía el pueblo dominicano, a 60 años, está dividido respecto a la Revolución de Abril. Los sectores conservadores tienen siempre el interés de mostrar este gran acontecimiento como una simple revuelta, que aunque no envolvió el país entero, es decir, no se estaba peleando en todas las provincias, pero al ocupar la capital, lo que ocurre en la capital de un país incide en el país entero. Máxime, en este caso que involucraba dos bandos enfrentados de las instituciones castrenses, es decir, los militares constitucionalistas que defendían el regreso de Juan Bosch, pero que no era una unidad monolítica, hay que admitirlo. O sea, no era que todo el equipo de Camaño y de esos líderes estaban unificados con la figura de Juan Bosch. No, estaban todos unificados con el regreso a la Constitución, porque entre ellos, incluyendo gente del PRD, no simpatizaban con que volviera a gobernar Juan Bosch. Planteaban que se hicieran nuevas elecciones. Pero bueno, y quizá esas ideas contrarias dentro de los constitucionalistas tal vez le quitó ímpetu, pero hicieron su trabajo y resistieron. Oiga bien, desde el 28 de abril de 1965 hasta el 31 de agosto de ese año, todos esos meses, la capital dividida en dos. De un lado, un gobierno instalado, encabezado por Camaño, que no era un burócrata, Camaño era un soldado que supo enfrentar a la mayor potencia del mundo. Y del otro lado, los otros dominicanos, encabezados por Antonio Inver Barrera, y los conservadores, que todavía siguen incidiendo en el país también, hasta que hubo que firmar un acuerdo. En conclusión, y aunque en unas elecciones, a partir de colocar en el gobierno a un dominicano muy connotado, con el compromiso de hacer elecciones, y se hicieron las elecciones del 66, pero la verdad es la expresión que dijo Camaño. O sea, no vencimos, pero no nos pudieron vencer. Y estamos hablando de la potencia militar principal del mundo, ya en esa época. Y Estados Unidos salió. Es verdad que Estados Unidos impuso a un presidente que fue Joaquín Balaguer, porque la situación que se creó en el país no era posible que Juan Bosch, que se presentó de nuevo en el 66, no pudieron hacer una campaña para convencer al público, porque las facilidades estaban dadas para Joaquín Balaguer. De todos modos, ese es otro análisis en el que también los dominicanos tienen posiciones encontradas. De todos modos, la reflexión es la gallardía, el coraje del pueblo dominicano enfrentando por segunda ocasión, aunque en la primera, del 16 a 24, Estados Unidos hizo lo que quiso, lo que era una república con otras condiciones, pero ya en el 65 el pueblo dominicano dio una gran lección al mundo con las actitudes patrióticas frente al abuso de los Estados Unidos. Gracias por continuar.